Pido por ahí que estén orando por mí, hermanos, porque como que este piso se mueve más, entonces es más lo que se siente aquí que en otro lugar. Amén. Padre Santo, bendito Rey, te damos las gracias, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí en esta noche, Señor. Padre, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga, Señor, apoderándose de mí, Señor, para hablar tu consejo, Señor. Padre, tú conoces mis debilidades, tú conoces que no soy capaz, Padre, de mantenerme de pie, como dice este canto que entonábamos, Señor. Mas por tu gracia y por tu fortaleza, Señor, es que podemos hacer todas las cosas, Señor. El día de hoy, Padre, yo te pido, Señor, que esta palabra se exponga con claridad, Señor, con sencillez, Señor, para que aún los más pequeños de nuestra congregación, Padre, puedan decir sí y puedan decir amén, Señor, a todas tus verdades espirituales, Señor, de las que tú nos estarás hablando en esta noche, Señor. Padre bendito, sé tú, Señor, a través del predicador, Padre. Exáltate, Señor, glorifícate, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y que nada de lo que se hable, Señor, se tome como palabra de hombre, Señor, sino directamente de tu voz, Señor. Que salga a través de mí, usándome, como decía mi hermano Charlie, Señor, como instrumento solamente, Padre. Conductor, Padre, de tu consejo y de tu palabra, Señor. Penetra en nuestros corazones, Señor, y que en esta noche, Señor, salgamos por aquella puerta, Señor, distintos a la manera en que entramos, Señor. Que meditemos en tu palabra, Señor, que redargullas nuestros corazones, Señor, y que transformes nuestras mentes. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Ay, gracias, hermano. Gracias, hermano. Hermanos, quiero pedirles que me acompañen en sus Biblias a la primera carta, hermanos, a los Corintios, al capítulo número 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a dar lectura, para la gloria de Dios, a los versículos 19 y 20, hermanos. Y dice su santa palabra: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Amén. Y bueno, para comenzar, hermanos, tengo una pequeña introducción. Estamos en estos tiempos, hermanos, viviendo en la era de la información, hermanos. Si nos podemos dar cuenta, todos los días estamos siendo bombardeados con una ola gigantesca de información que llega a nosotros a través de la televisión, a través del radio y bueno, ¿qué podemos decir, no? Del internet, hermanos. Se dice que el internet, hermanos, ha venido a revolucionar los medios de información en el mundo de hoy, como en algún momento lo hizo la imprenta, en aquel 1450 más o menos, que inventada por el alemán Gutenberg. Y bueno, estaba yo leyendo un poco de esto, hermanos, y me di cuenta que la obra, hermanos, que marcaría como el comienzo de la edad de la imprenta, o que fue el trabajo más conocido que esta imprenta nueva de Gutenberg había realizado, había sido la impresión de una Biblia, de la Biblia que se llamaba Mazarino, de la Biblia que le llamaban de las 42 líneas. Y eso se llamaba así porque se imprimían 42 líneas por página. Entonces esa Biblia fue, hermanos, el trabajo más conocido de la imprenta de Gutenberg, que era una edición de la Vulgata Latina. Pero
fue un dato curioso pues que encontré y que quería compartirlos. Y el día de hoy, hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde hay tanta información que no podemos nosotros llegar a procesarla. Hay un periodista también por ahí que se apellida Serrano, Pascual Serrano, que habla acerca de este exceso de información que hay en el mundo, en un blog personal que tiene, y él decía que, él menciona ahí, ¿no?, que una edición, hermanos, del periódico del domingo del New York Times tiene o contiene más información, hermanos, que lo que una persona europea en el siglo XVII podía llegar a tener en toda su vida. Entonces, a ese grado estamos inundados el día de hoy, hermanos, en un mar de información que no podemos procesar, ¿no? Y yo ya contribuí con esa información con ustedes el día de hoy, que quizás no les sirva de mucho, pero tenemos tanta información, hermanos, que es imposible que la podamos procesar. Y sin duda sabemos, hermanos, que el estar informados es bueno, ¿no? Que la información es importante. Y del mismo modo, hermanos, dentro del cristianismo es importante. Por ejemplo, la teología es importante. La meditación en la palabra de Dios es importante, hermanos. El conocimiento es verdaderamente importante de la palabra, ¿no? Tan importante que nuestro Señor inspiró su Escritura para que nosotros podamos conocer, para que nosotros pudiéramos saber, para que nosotros pudiéramos entender. Y es decir, como para que nosotros como hijos de Dios el día de hoy, esta palabra o esta Biblia sea nuestra fuente de información inagotable, hermanos. Entonces, si observamos, hermanos, en todo este capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo menciona por lo menos en 5 ocasiones, aparte del versículo 19, en 5 ocasiones las palabras "o no sabéis". Es decir, él está diciendo, ¿acaso ustedes no saben? Pablo está asumiendo con esas palabras, hermanos, que hay cosas que nosotros debemos saber, pero por esto que él dice, parece ser que ellos no las sabían. Y miren su versículo 2, capítulo 6, versículo 2, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Luego en el versículo 9, hermanos, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Entonces lo que Pablo les está diciendo, hermanos, aquí a los corintios, es algo así como ustedes deben de saber estas cosas, ¿no? ¿Qué acaso ustedes las están ignorando? ¿Qué acaso ustedes no las saben? Entonces tenemos nosotros que saber, hermanos, tenemos que entender, tenemos que conocer la palabra de Dios. Amén. Y aquí el versículo 19, hermanos, tiene esa misma connotación. Inicia, de hecho, el apóstol ahí, el versículo 19, con esa misma palabra. ¿O ignoráis? Dice, ¿o ignoráis? ¿Acaso ustedes ignoran? Versículo 19 y 20, hermanos, son la conclusión de este capítulo 6. Y ahí dice el apóstol Pablo, ustedes no deben de ignorar esto. ¿Acaso ignoran esta realidad espiritual que aquí les estoy diciendo? Y luego les menciona entonces las cosas que no debemos de ignorar como creyentes. Y la primera que aparece ahí, hermanos, la primera cosa que nosotros no debemos de ignorar es que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Ahí lo dice el versículo 19, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es lo primero, hermanos, que no debemos ignorar. Y la palabra que el apóstol Pablo está utilizando en este versículo para la palabra templo es la palabra naos. Había 2 palabras en el griego antiguo para que significan templo. Una era la palabra girón o girón, y la otra es la palabra naos, hermanos. La palabra girón se refiere al templo como edificio con todo y atrios, a todas sus instalaciones, a todas las cosas que había en el templo. Y la palabra naos se refería específicamente al edificio sagrado, al edificio que albergaba el lugar santo y el lugar santísimo.
que eran estos lugares en donde la presencia de Dios moraba, hermanos. Entonces, Pablo nos está diciendo aquí en esta escritura que al usar esta palabra, hermanos, naos, y referirse a nosotros como el templo del Espíritu Santo, la palabra está diciendo que ahora el Espíritu Santo tiene su morada en nosotros, en los creyentes. Amén. Y escucha esto, hermano. Si tú el día de hoy, si tú eres creyente al día de hoy, si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está morando dentro de ti, hermano. Y entonces el lugar ahora en el cual adoramos a Dios no es en el templo de Jerusalén o no es en ningún otro edificio, hermanos, sino que el lugar de adoración es en nosotros mismos. Entonces Pablo utiliza esta palabra templo 2 ocasiones en esta carta a los Corintios, hermanos, una en el capítulo 3, versículo 16, en donde Pablo hace referencia al templo del Espíritu Santo, al total de la iglesia, al total del cuerpo de Cristo, hermanos. Y en esta parte, en este versículo 19 del capítulo 6, para referirse a los creyentes de forma individual. Entonces también cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si una persona, hermanos, ha nacido de nuevo, si una persona ha sido regenerada o ha sido cambiada, si ha conocido realmente a Cristo, la palabra de Dios dice entonces que esa persona es templo del Espíritu Santo y que esa presencia del Espíritu Santo está en el corazón de esos creyentes. Y hay diferentes textos aquí, hermanos, en la palabra de Dios que refuerzan esta afirmación que estamos hablando. Y para esto quiero que me acompañen, hermanos, a la carta a los Gálatas. Está ahí un poquito más adelante, la carta a los Gálatas, capítulo 3. Carta a los Gálatas, capítulo 3. Mira lo que dice el versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y eso lo podemos juntar, hermanos, con Gálatas 4. Con Gálatas 4, versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Entonces podemos juntar estos dos versículos, hermanos. El 3:26 que dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y dice el 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envía a ustedes a sus corazones el Espíritu de su Hijo. Amén. Entonces está diciendo aquí la palabra de Dios, hermanos, que por la fe nosotros llegamos a ser hijos. Y por el hecho de que llegamos a ser hijos, Dios envía al Espíritu de Jesús a morar en cada uno de nosotros. Y una afirmación parecida a esta la encontramos en la segunda carta a los Corintios también. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. El versículo es el 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dice el versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces aquí el término arras, hermanos, yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado, que comúnmente el día de hoy se usa en los matrimonios, en las celebraciones de las bodas, hermanos, cuando el esposo le da a la esposa las arras, ¿no? Aquellas moneditas pequeñas, ¿no? que simbolizan como que a partir de ese momento ellos van a compartir todos sus bienes, ¿no? Y el término arras también hace alusión como a un pago por anticipado, hermanos, como a un adelanto. Es como si fuera un dinero que se le daba a alguien por anticipo de lo que le darías después, ¿no? De lo que le ibas a dar después. Y el Espíritu Santo dice aquí, la palabra de Dios, que se nos ha dado a los creyentes como las arras. Es decir, como aquel anticipo de lo que Dios nos ha de dar en el futuro, hermanos.
aquel anticipo que el Señor nos va a dar en el futuro. Pero el día de hoy ya el Espíritu Santo está morando en cada uno de nuestros corazones. Entonces, cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Es el lugar en donde la presencia del Espíritu Santo habita. Amén. Y bueno, eso tiene muchas afirmaciones o muchas implicaciones, hermanos, que podemos ver. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que utilizar nuestro cuerpo, tenemos que usar nuestro cuerpo bajo esa condición, bajo la condición de ser templos del Espíritu Santo. Entonces debemos de ser cuidadosos, hermanos, con el uso de nuestro cuerpo. De hecho, el tema central de este capítulo 6 de la carta a los Corintios, hermanos, lo que Pablo está tratando es el tema de la inmoralidad sexual. De eso es el contexto del capítulo 6, ¿no? de la primera carta a los Corintios. Entonces, por cuanto nosotros somos templos, hermanos, del Espíritu Santo, nosotros no podemos usar nuestros cuerpos para la inmoralidad sexual como principal, ¿no? No podemos utilizar nuestros cuerpos para deshonrar a Dios de esa manera. Entonces, nuestra vida, hermanos, o nuestro cuerpo, no debe ser por ningún motivo, hermanos, utilizado para deshonrar o para que nosotros contristemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Tenemos que usar nuestro cuerpo, hermanos, como Dios manda en su palabra, ¿no? Nosotros siendo templos del Espíritu Santo tenemos que hacer caso a lo que el Señor nos dice y conducirnos como Él nos dice, pues Él mismo es el que habita dentro de nosotros. Entonces esta noche el Espíritu Santo, hermano, nos está diciendo, no ignoren esta verdad, no ignoren esta verdad. Tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, que tu cuerpo sea usado de esa manera, como templo, honrando al Señor, honrando a Dios, hermanos. Y entonces, debemos preguntarnos cada uno de nosotros, hermanos, si la forma en la que nosotros estamos caminando, si la forma como estamos conduciendo nuestra vida está honrando o está, pues sí, honrando al Espíritu Santo, hermanos. Si esa forma en la que nosotros nos estamos conduciendo está siendo la forma en la que Dios nos pide que caminemos y honremos a su Espíritu Santo. Hay otra cosa, hermanos, que también en esta escritura nos está diciendo el apóstol Pablo que no debemos de ignorar. No solamente no debemos ignorar que somos templos del Espíritu Santo, mas Pablo en estos versículos nos está diciendo que no debemos ignorar también que hemos sido comprados por precio, hermanos. Entonces, no debemos ignorar que somos comprados por precio, hermanos. Y cuando Pablo les está hablando a los corintios acerca de haber sido comprados, hermanos, seguramente en la mente de aquellos hermanos, de aquellos miembros de la iglesia de Corintios, lo entendían muy fácilmente. En aquel tiempo había un mercado de esclavos, hermanos. En aquel tiempo se compraban y se vendían esclavos. Entonces, había, no sé, un señor que tenía varios esclavos que de repente quería vender a algunos de ellos y entonces iba a una plaza, a un lugar que era como tipo un mercado y él exhibía públicamente a estos hombres, ¿no? Exhibía a estos esclavos. Y entonces la gente que iba a ese lugar a comprar esclavos, pues iba y los veía si estaban sanos, los veía qué tan fuertes estaban y varias características pues que esas personas tenían que estar analizando para ver si eran esos esclavos lo que ellos necesitaban, ¿no, hermanos? Para las tareas que ellos requerían comprarlos. Y después de ciertas negociaciones, de ciertas estira y afloje, pues había una compra, ¿no? Había una compra de estos esclavos. Entonces ese esclavo que antes pertenecía a ese señor que lo había vendido, el día de hoy pertenecía al señor que lo compró, hermanos. Entonces ahora ese esclavo se debía o su vida se le debía no al otro señor que lo había vendido, sino ahora al nuevo señor que lo había comprado. Y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo acerca de nuestras vidas, hermanos. Nosotros antes estábamos completamente bajo el señorío y el poder del pecado. El pecado era nuestro señor. Estábamos totalmente bajo esa autoridad, hermanos, del pecado en nuestras vidas. Y el Señor nos ha comprado.
En la teología reformada, hermanos, o en las doctrinas de la gracia, esto es lo que recibe como nombre la depravación total. La depravación total. Y esa depravación total, o ese término de depravación total, hermanos, describe la condición humana sin Cristo, cómo estábamos sin Cristo. Y no quiere decir, hermanos, que todos nosotros somos tan depravados como pudiéramos llegar a ser, o que somos tan malos como podríamos llegar a ser tan malos, hermanos. Eso no es lo que significa el término depravación total. Pero lo que sí significa, hermanos, es que todo el ser del hombre, hermanos, o toda la humanidad, toda nuestra humanidad, está afectada bajo el poder del pecado. O sea, no hay un área en nuestra vida que no haya sido afectada por ese poder del pecado, hermanos. Entonces, antes estábamos bajo el poder de ese Señor que nos gobernaba, ¿no? Y no podemos pensar, hermanos, que solo están bajo el poder del pecado aquellos que estaban oprimidos, hermanos, por el alcoholismo, o por la drogadicción, o por la prostitución, o por la inmoralidad sexual, ¿no? O nada más ellos están bajo el poder del pecado, ¿no, hermanos? También nosotros estábamos bajo el poder del pecado, hermanos, estábamos bajo esa esclavitud. Entonces, Jesús dice, hermanos, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, todo ser humano, hermanos, no importa cuánta moralidad tenga en él, hermanos, es esclavo del pecado. Si está sin Cristo, es esclavo del pecado. No hay de otra, hermanos. Entonces, la Biblia dice que solamente Cristo nos puede libertar. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor? El Señor nos ha comprado, hermanos. El precio de esa compra sabemos cuál fue. Su preciosa sangre, hermanos. La sangre de Cristo es la que nos ha rescatado. Amén. Y nos ha sacado, hermanos, el día de hoy del poder de ese Señor que nos tenía atados, que nos tenía esclavizados, del Señor del pecado, hermanos. Nos ha rescatado, nos ha arrebatado de ahí. Y ahora te ha traído, hermano, a su autoridad, a estar bajo su poder, a estar bajo su bendición. Y ahora Él es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, el día de hoy, hermanos, somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, siervos de la justicia. Mira lo que dice tu Biblia, hermanos, Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, ayer lo compartíamos en Capilla de Milpillas. Todo este capítulo 6 de Romanos habla de esta verdad, hermanos, pero mira lo que dice el versículo 16, Romanos 6, 16. Nuevamente aquí el apóstol Pablo está usando esa misma palabra, no sabéis. O sea, en otras palabras él está diciendo, ustedes deben de saber esto, ¿no? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Más adelante dice el versículo 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Versículo 20 más adelante dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Versículo 21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Hemos sido comprados, hermanos. En la Biblia, cada que encontremos la palabra redimido, eso es lo que significa, que el Señor Jesucristo ha pagado el precio de nuestras vidas por medio de esa sangre que Él derramó en el Calvario, hermanos. Amén.
Él nos ha comprado, hermanos, nos ha rescatado. Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Estad sujetos, dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Entonces Cristo, hermanos, el que nos ha comprado, es su sangre el que te ha redimido. Entonces ahora somos siervos de Dios, siervos de justicia, hermanos. Amén. Entonces, por tal motivo, hermanos, tu vida se debe a Jesucristo. Tus actos se deben a Jesucristo, hermanos. Tu voluntad se debe a Jesucristo. Tu estilo de vida también se debe a Jesucristo, hermanos. Tú has sido comprado a precio de sangre. Entonces dice aquí el versículo 19 de nuestro texto. Dice: no sois vuestros. Dice: no sois vuestros, al final del versículo 19. No sois vuestros, hermanos. Entonces, si alguien aquí ha nacido de nuevo, hermanos, esa persona no puede decir: pues yo hago lo que yo quiera con mi vida, yo camino como a mí me dé la gana. Escucha bien esto, hermano, hermana, escucha. Si has nacido de nuevo, tú no puedes decir eso, tú no puedes hacer eso, tú no puedes mandarte en tu propia vida. Tienes un Señor, eres siervo de esa justicia, hermanos. Tú ya no puedes hacer nada para tu propio deleite, hermanos. Y si tú lo has dicho o si tú lo has mostrado en tu caminar, hermanos, seguramente es que no has nacido de nuevo. No tienes un corazón cambiado, no tienes un corazón transformado. Quizás puedas ser un cristiano, hermanos, moralmente correcto, moralmente recto, hermanos. Un cristiano que lea su Biblia, un cristiano que ofrende, un cristiano que venga eventualmente, ¿no? O todos los domingos a la iglesia, hermanos. Quizás también pueda ser un miembro de la iglesia, pero si ha dicho: yo me manejo como yo quiero, yo puedo conducir mi vida como a mí me dé la gana, no ha nacido de nuevo, hermanos. Pero si tú, hermano, si has nacido de nuevo, si Jesucristo ha cambiado tu corazón, si tu vida ha cambiado, si has cambiado de dueño, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no, hermanos? Obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Ya no te perteneces a ti mismo, hermanos. Ya no te perteneces. Y entonces la pregunta que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros es esta, hermano. ¿Estoy viviendo como un siervo de Jesucristo? ¿Estoy viviendo como un siervo de la justicia? ¿Estoy viviendo como alguien que le pertenece a Cristo? Debemos examinar cada uno de nosotros, hermanos, nuestro corazón. Debemos examinar nuestras vidas, qué estamos haciendo. Porque déjame decirte que delante del Señor, tú eres responsable, hermano. Tú eres responsable. No importa si te estén viendo o no te están viendo, cómo caminas, si el pastor está cerca de ti, si tus hermanos de la congregación viven cerca de tu casa, no importa, hermanos, si te están viendo o si no te están viendo, tú eres el responsable. Entonces tú sabes y tienes que obedecer a nuestro Señor. No hay excusas, hermanos, no hay excusas. Amén. Entonces, hay otra cosa, hermanos, que también este texto nos dice que no podemos ignorar o que debemos de saber. Dice el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Algunas versiones, hermanos, solo llegan hasta ahí: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Todo lo demás no
no lo tienen. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional, la Palabra de Dios para Todos tampoco tienen esa parte. Pero de todas formas es lo mismo, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? Debemos glorificar a Dios en el total caminar de nuestras vidas. Esa palabra en nuestro cuerpo, hermanos, que dice allí el apóstol Pablo, es la palabra griega soma, que quiere decir cuerpo, pero es un cuerpo en su totalidad, es un ser, el ser completo del cuerpo, hermano. O sea, esa palabra cuerpo significa eso, el completo. Por eso es que esas versiones ya no dicen el resto del versículo, hermanos. Esa palabra es soma, que a su vez viene de la palabra soso, salvar o hacer salvo. Entonces, es el completo de lo que el Señor ha salvado, hermanos. Está hablando del completo de lo que el Señor ha salvado. Ese cuerpo es el completo. Por eso es que ya las otras versiones no lo completan, pero el significado es el mismo. Entonces, la palabra que aparece ahí, glorificar a Dios con nuestros cuerpos, hermanos, no es una palabra que sea ajena para ninguno de nosotros. Todos venimos los domingos al culto, hermanos, o los miércoles o los viernes, con la idea o con la intención de glorificar a Dios, ¿no? O sea, todos decimos, gloria a Dios, ¿no? Escuchamos algo de la palabra de Dios, gloria a Dios. Entonces, ¿qué realmente es lo que significa glorificar a Dios? La palabra glorificar, no la tengo apuntada aquí, hermanos, pero es el griego doxos, de donde viene la palabra doxología, donde viene la palabra doxología que es usada para la palabra alabar o para la palabra honrar o exaltar. Eso es lo que significa glorificar a Dios, alabar a Dios, darle honra a Dios, adorarlo, exaltarlo, hermanos. Entonces, lo que aquí el versículo está diciendo primeramente es que debemos honrar, que debemos adorar, que debemos exaltar a Dios con nuestras vidas. Amén. Entonces, glorificar a Dios con nuestro cuerpo es lo que quiere decir, hermanos, que con nuestro caminar honremos a Dios. Que nuestra manera de vivir, hermanos, en nuestra manera de vivir se ponga de manifiesto que el Señor nos ha comprado. Que se haga visible esto, hermanos. Que ese Dios lleno de gracia y de misericordia nos ha aceptado dentro de su familia. Que nuestro Dios tiene poder, hermanos, para salvar, pues a nosotros nos ha rescatado. Y en nuestro caminar, hermanos, en nuestra forma de vivir, nosotros debemos de reflejar todos aquellos atributos, hermanos, que Dios comunica a los hombres. Acuérdense que hay atributos que Dios comunica a los hombres y atributos que Dios no comunica a los hombres. O sea, atributos comunicables como el amor, hermanos, atributos comunicables como la justicia. Entonces, todos esos atributos, la paciencia, la misericordia, la gracia, la bondad, son atributos que Dios nos comunica y que nosotros debemos imitar en nuestra manera de vivir. Entonces, nosotros tenemos que caminar de esa manera para hacer manifiesto y evidente en nuestras vidas que el Señor nos ha rescatado, que somos hijos de Dios, que ahora tenemos un Señor que es Él, que es Cristo, hermanos. Amén. Y no estamos hablando, hermanos, de parecernos a Cristo en nuestro exterior, hermanos. Estamos hablando de transformación, estamos hablando de cambios internos. No estamos hablando de cosas que como cristianos tenemos que hacer, sino estamos hablando de cosas no de cosas que hacer, sino de lo que nosotros somos. No del hacer, sino del ser, hermanos, de lo que nosotros somos. Mira lo que dice Mateo, hermano, capítulo 5. Mateo capítulo 5. Justo después de que nuestro Señor Jesucristo describe el carácter de los cristianos o que está Él autodefiniéndose en lo que nosotros llamamos las bienaventuranzas, hermanos, justo después de eso, dice el versículo 16,
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces este versículo implica, hermanos, que nosotros vivimos en un mundo de obscuridad, en un mundo de tinieblas, hermanos, de pecado, de desobediencia, de injusticia. Y entonces lo que Jesús nos está diciendo en este versículo es que nosotros somos luz, que ustedes son luz, hermanos, que son la diferencia en el mundo, que esa luz que Él ha puesto en nosotros debe alumbrar, que reflejemos a Cristo dentro de nuestra comunidad, hermanos, que vivamos como Cristo vivió dentro de nuestras relaciones interpersonales, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia. Que reflejemos a Cristo, hermanos, en donde quiera que nosotros estemos, ¿no? Que vivamos como verdaderos hijos de Dios, transformados por la sangre de Cristo. Por eso dice el versículo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Delante de los hombres tiene que alumbrar vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 1, hermanos, nos habla algo acerca de esto, cuando está orando por la iglesia. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, era el versículo 9, dice, y esto pido en oración, que abunden más en conocimiento. Dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para que elijan, hermanos. Dice ahí, para que aprobéis lo mejor, para que escojan lo que realmente importa, hermanos. Y dice el versículo 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, llenos de fruto de justicia, hermanos, ¿qué quiere decir? Que tu vida sea una vida pura, que sea una vida intachable, hermanos, una vida que sea basada en la palabra de Dios. Que esa clase de vida es la que trae alabanza y trae gloria al nombre de nuestro Señor. Amén. También Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 11. También el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces debemos traer gloria a Dios con nuestras vidas, hermanos, con nuestras relaciones, con nuestras palabras, con la manera en que tratamos a los demás, hermanos, con nuestra conducta moral, con nuestra ética, incluso en el contexto de los versículos que estamos leyendo, hermanos, en nuestra ética sexual también. Si son hombres casados, hermanos, que caminen conforme a la palabra de Dios, que traigan honra al Señor con su vida de casados. Si son casadas, las mujeres de igual manera. O si son solteros también, hermanos, que vivan honrando y glorificando a Dios por medio de su cuerpo. Hombre o mujer, quien sea, hermanos. La idea es que tu forma de vivir glorifique a Dios con tu relación, hermanos, si estás soltero o si estás casado. Entonces, en este versículo que leíamos nosotros en la carta a los Filipenses, capítulo 1, hermanos, decía el apóstol Pablo, ¿no? Llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo. O sea, en otras palabras, el Señor mismo es quien nos da las fuerzas, hermanos. Porque si confiamos en nuestras fuerzas, muy rápidamente vamos a caer. Pero Él es el que nos da las fuerzas, hermanos. Si te apoyas en Cristo, si dependes de Él, si depositas tu confianza en Él, hermano, entonces Él
Él va a hacer que tú llegues a lograr cumplir el llamado para lo que Él te ha traído, hermanos. Entonces, Él va a hacer que tú seas usado para la gloria de su nombre. Nosotros no podemos, ciertamente, hermanos, pero Él puede, hermanos. En el nombre de Jesús podemos, hermanos. Amén. Entonces estamos nosotros como creyentes llamados, hermanos, a traer gloria a su nombre, con nuestra forma de ser o con nuestra forma de actuar, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, hermanos. Así es como estás viviendo tu vida. ¿Es tu vida, hermano, un reflejo de esa gloria de Dios? ¿De ese rescate inmerecido que hemos recibido? Este mundo, hermanos, ciertamente nos llama a otras cosas, ¿no? Nos llama a pensar de formas diferentes. Y en nuestra vida, hermanos, hablando de este contexto sexual, hermanos, del que habla el capítulo 6, estamos muy influenciados, hermanos, muy influenciados en nuestra vida con el tema de sexualidad. El día de hoy vivimos una era, hermanos, bueno, creo que hubo por ahí una revolución sexual que se le llamó revolución sexual. Ahora estamos después de esa revolución sexual o una post-revolución sexual. Y es un total libertinaje, hermanos. Cada quien hace lo que quiere, cada quien se mete con quien quiere y no dan cuentas a nadie, hermanos. Entonces, la sociedad está viviendo como a cada uno de ellos les parece mejor. No se vive conforme a la palabra de Dios, ¿no? Y a veces dentro de la misma iglesia, hermanos, dentro de la misma iglesia, este problema influye en los creyentes. Y estaba escuchando pues no sé si era un testimonio o era de un hermano que se congregaba en Estados Unidos en una iglesia y por circunstancias se divorció de su esposa. Y entonces él se tuvo que cambiar de ciudad por cuestiones del trabajo. La esposa se queda en esa iglesia, la ex esposa se queda ahí, él se va a otra ciudad, cambia de iglesia, hermanos, y pues llegó como soltero. O sea, llegó siendo soltero, ¿no? O divorciado, pero pues ya no tenía pareja en ese momento. Y entonces en la iglesia lo invitan a las reuniones que tienen de personas solteras, de jóvenes o solteros. Y él decía que eventualmente, o muy frecuentemente más bien, recibía como propuestas de las mujeres para salir con él. Y bueno, era para tener con él conductas no santas, ¿no? O sea, en otras palabras, o más llanas palabras, hermanos, para tener intimidad con él. Entonces, esas mujeres de esa congregación no sabían o ignoraban, hermanos, que no debería ser de esa manera. ¿O es que el mundo nos envuelve de una manera impresionante? O sea, no sabemos realmente, ¿no?, si esas mujeres habían sido influenciadas por el mundo o no habían conocido realmente a Cristo. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que hay cosas que no debemos ignorar. Si es que nosotros hemos nacido de nuevo, que somos templo del Espíritu Santo, es una de las cosas que no debemos olvidar. Que hemos sido comprados por precio de sangre es otra cosa que no debes olvidar, y que debemos glorificar a Dios, hermanos, con toda nuestra vida. Amén. Entonces, ese es el llamado de Dios para nosotros, hermanos. Ese es el consejo del Señor que nos está dando esta noche. Y otra cosa, bueno, obviamente es la influencia que la iglesia, que el mundo ejerce sobre la iglesia, hermanos. Ese es otro tema, ¿no? Nosotros somos llamados a arrepentirnos de continuo, todos los días, hermanos, a reconocer nuestros males, a reconocer nuestros pecados, porque todos y cada uno de nosotros los tenemos, pero estamos llamados a confesarlos delante del Señor y a pedirle al Señor que nos dé la gracia suficiente a cada uno de nosotros todos los días, hermanos, para que podamos vivir vidas que glorifiquen y que honren su nombre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, te doy las gracias porque tu palabra, Señor, fue expuesta esta noche, Señor, delante de tu congregación.
Te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que aún las cosas que se hayan pronunciado mal, Señor, o que hayan sido mal entendidas, Padre, puedan ser corregidas por tu Santo Espíritu, Señor. Pero que el consejo, Señor, de no olvidarnos, Padre, de glorificar tu santo nombre a través de nuestros cuerpos, Señor. De no olvidarnos, Padre, que somos templos del Espíritu Santo, Señor. De no olvidarnos, Padre, que tu Hijo murió en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, y que fuimos comprados al precio de su preciosa sangre, Señor. No permitas, Padre, que ninguno de nosotros lo tome en poco tu consejo, Señor, sino que lo llevemos a cabo caminando tu palabra, Señor. Sabiendo, Padre, que eres tú, Señor, el que nos da las fuerzas para llegar a ser, Señor, lo que tú quieres que seamos, Padre. No está en nosotros, bendito Dios. Está en ti, Padre. Padre, ayúdanos a ser una congregación que traiga gloria a tu nombre, Señor, por conducir nuestra vida, Señor, como tú quieres que lo hagamos, bendito Rey. Que nos dobleguemos delante de ti, Señor. Que nos sometamos a tu autoridad y a tu gobierno, Padre, pues tú nos has comprado, Señor. Te damos las gracias, Dios bendito, en el nombre de Cristo en esta noche. Amén y amén.